De cómo podemos intentar ahorrar la gasolina, de cómo están los impuestos en la gasolina, de ese récord de los combustibles. Vamos a hablar ya con Manuel Pardos, presidente de la Asociación de Consumidores ADICAE. Señor Pardos, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy bien. España no es tampoco de los países que más impuestos paga en la gasolina. Ayer el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal apuntaba que tendríamos que subirlos. Ustedes han hecho un estudio que dice, bueno, aquí la gasolina parece que está más barata, pero si hacen una comparativa con los salarios medios, pues tampoco es que paguemos mucho menos que los vecinos, ¿no? Así es, el precio está cuantitativamente más bajo, lo que dabas el 1,62 o 65, de los más baratos de Europa, pero sin embargo si lo comparamos con el salario medio, que España no está en los últimos, aunque no es de los más altos, podemos decir que el efecto sobre los consumidores es menor que incluso en Alemania o en Francia, Italia, pero sin embargo, las asociaciones de consumidores tenemos que decir que el impacto sobre las familias después de toda la crisis y de las subidas y lo que podría llegar esas subidas anunciadas que creemos que no se deben de producir. Es más, hemos pedido al Gobierno que, por el contrario, incluso esos impuestos que resultan muy impactantes sobre una población empobrecida, vulnerable, etcétera, que tendría que dejarse de manera que se pudiera, digamos, sobrellevar. Y, desde luego, medidas que ya están iniciadas, pero deben de profundizarse, de apoyo a las familias vulnerables, también ahorro, lo mismo que decíamos, el ahorro energético para la electricidad. No nos queda más remedio que ahorrar por todos los sitios que podamos. Ahora le iba a preguntar cómo podemos ahorrar y por las gasolineras low cost que han proliferado en nuestro país, pero decía usted, hay que tomar más medidas para ayudar a las familias. En cuanto a la electricidad, se ha hecho el bono social, el escudo social. En cuanto al carburante, las personas que necesitan coger el coche para trabajar, ¿qué más ayudas piden ustedes? Ahí está la bajada del impuesto que fue subido en el año pasado para equilibrar el presupuesto. Siempre se emplea los carburantes, la electricidad, las materias primas para, digamos, equilibrar los presupuestos generales. Creemos que están equilibrados, salvo los peligros que naturalmente la actual situación tiene en todos los sentidos, de inflación. Creemos que es insoportable para familias con muy poca renta, que tienen que utilizar necesariamente un transporte personal, que no es de lujo, etcétera, sino para acudir a su trabajo. Pueden mejorarse también el uso de los servicios públicos, es decir, muchas medidas que tiene que tomar y que creemos que están en la preocupación ya del Gobierno, porque saben que tenemos a 2-4 millones de familias con muchas dificultades, aparte de para el resto también, para las clases medias. Los que se lo puedan permitir, pues acoger menos el coche. Los que no, las gasolineras low cost son una buena alternativa. ¿Qué podemos hacer para intentar buscar el combustible un poco más barato? La búsqueda ahí en Internet, sobre todo, se encuentran todo tipo de información, una información muy amplia, quizá confunde por lo amplia que es. Ahí las asociaciones de consumidores como ADICAE haremos todo lo posible para informar a quien no llegue a Internet, esa masa de personas que desgraciadamente no han llegado a la digitalización, o lo mismo las administraciones públicas, municipales, autonómicas de consumo, ayudar a que las personas puedan encontrar fórmulas que les permitan una supervivencia honorable y digna. Y, señor Pardos, hablábamos también de la electricidad. Y bueno, ahí también se sigue disparando el precio y tenemos todavía el megavatio hora de nuevo en 340 euros en el mercado mayorista de media. Me decía usted que la Comisión del Mercado y la Competencia han hecho un llamamiento a las asociaciones de consumidores en este sentido. ¿Para qué? Hoy mismo, para que recordemos el decreto ley de apoyo
a las familias consumidoras y a los consumidores vulnerables en particular, es decir, los beneficios que están previstos en esa ley y que vigila la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nos recuerda hoy que no nos olvidemos de todas las medidas que ellos están vigilando, pero que nosotros pongamos esa información a los consumidores lo más cerca posible para decirles las facilidades que hay para el bono social, que estamos todavía, como se ha repetido una y otra vez, en 1.200.000 familias que lo disfrutan y que podrían tener hasta el 60%, incluso el 70%, incluso la gratuidad en algunos casos de vulnerabilidad, y que sin embargo podrían tener ese bono 4 millones de familias. Las eléctricas no han informado suficientemente, por eso nos pide la CNMC, nos pide que ayudemos, vamos a cooperar con todos nuestros medios para también recordar el ahorro energético a otras familias que sí que pueden pagar, que no tienen problemas, tienen problemas siempre, y el susto, aunque no sea tan grande como el que nos pueden dar las centrales nucleares, como decíais, ni como el que les está dando a los ucranianos la guerra criminal en la que están inmersos, aunque esto sea menor para las familias españolas. Incluso yo diría, para mejorar la solidaridad con Ucrania, con esos graves dramas, que nos parece un arma fundamental, la solidaridad de todos los europeos, los consumidores, y la solidaridad de la Unión Europea, que están trabajando, creemos que es un arma positiva que permite un poco de optimismo y de esperanza y que habría que practicar. Hay que empezar a pensar en ahorrar, en consumir de otra manera. Vamos a poner el foco también, tenemos tantos frentes abiertos, señor Pardos, que hay que estar atentos a muchas cosas, y ustedes han dicho, ojo, que el mercado inmobiliario igual nos va a dar un susto de aquí a un rato, porque dice Adicae, ahora lo vamos a ver, que se está inflando otra vez la burbuja inmobiliaria. Ven indicios en los datos. El número de hipotecas de viviendas se ha disparado casi un 24% el año pasado. Se han hecho más de 400.000, es la cifra más alta desde el año 2010. Y el importe medio de esas hipotecas sobre viviendas ha subido también, casi un 2,5%, está rondando los 138.000 euros. Es el valor más alto desde 2008, justo cuando estalló la anterior burbuja. El tiempo está aumentando también el importe hipotecado, que lo está haciendo en el plazo medio, supera ya los 25 años, acercándose a los 27 años de plazo que había para devolver la hipoteca en el año 2008. ¿Ustedes ven un riesgo? Le digo porque otros expertos que pasan por aquí dicen, bueno, está muy animado el mercado, pero riesgo de como en 2008 no, ni de lejos. ¿Ustedes ven que podemos estar inflando una burbuja que nos estalle? Sí, Adicae hemos venido alertando ya desde mitad de 2021 de esos riesgos. ¿Por qué? Porque la banca española tiene en las hipotecas uno de sus mayores negocios. Ha sido un poco su negocio histórico y que tendría que cambiar, que tendría que avanzar hacia otros campos, puesto que hoy la hipoteca no está al alcance de todo el mundo como se quiso poner antes de la burbuja. Entonces, la banca propende a rechazar los tipos negativos. Los tipos negativos son como el demonio para algunas personas, para la banca española. Pero si miramos la evolución, es completamente variable desde todo el año pasado ya, porque la banca empujaba, quiere acabar con esos, quiere que el Banco Central Europeo quite los incentivos, el dinero barato, y por tanto ahí tenemos un problema grande que los consumidores debemos de serenarnos. Los expertos, con todo respeto, muchos están ligados a la banca o al negocio hipotecario, ligados legítimamente, y entonces propenderían a apoyar a la banca en este sentido hacia un mercado más amplio, etcétera. Y claro, eso hace subir las cantidades, hace subir los tipos de interés, pero tampoco que pueden ser una décima que suba 2 euros al mes.
una hipoteca, pero que en estos momentos ha vuelto a bajar, es decir, oscilaciones que no deben de preocupar porque los grandes números del Banco Central Europeo, y que ADICAE ha recogido también, y muchos, la mayoría de los expertos, son que va a continuar. Los tipos negativos podrían continuar hasta 2030, pero además ya dicen 2021 y 2022 van a bajar hasta quedarse en menos 0,20. Vamos a ver cómo evolucionan los tipos, además con toda esta situación que bastante tienen también con esto los bancos centrales en Estados Unidos han dicho que ya suben. Muchísimas gracias, se nos ha ido el tiempo. Señor Pardo, mil gracias por venir al canal 24 Horas. Hasta otro día. Gracias a vosotros.